La única forma para encontrar la paz. La única forma para encontrar la paz. La paz, hermanos, es algo que los seres humanos hemos venido buscando a lo largo de los años. Usted ve que los países buscan la paz, se hacen paces y se declaran estados de paz. Por ejemplo, se establece que cuando se firma, vamos a firmar la paz con otro país, y se llega a conclusiones que ese papel que se firma es el que establece que hay paz. Ahora, si hay paz, lo que significa es que hay una guerra. Entonces los seres humanos constantemente estamos en guerra, en conflictos, y entonces los seres humanos anhelamos la paz. Y por eso es que usted ve, los países firman paces, se firman documentos. En nuestras colonias hay guerras, hay conflictos, la basura del vecino, y se llegan a acuerdos para poder llegar a un punto de paz en nuestras comunidades, no solamente a nivel de país. Ahora, la paz es un activo, es un estado interno que es anhelado y buscado, y es un estado muy valioso. Ahora, eso sería el estado de paz en el exterior, pero en nuestro interior el cuerpo humano está hecho por cuerpo, alma y espíritu. Y a medida que nosotros empezamos a nacer, a crecer, a ser víctimas del tiempo y a ejercer el tiempo y vivir en la vida, entonces a medida que va pasando el tiempo, los seres humanos nos damos cuenta de que hay una guerra y un conflicto, pero esa guerra y ese conflicto no es en el exterior, sino que es en el interior del ser humano. Entonces, por eso le menciono, la vida del ser humano se compone por cuerpo, alma y espíritu. Y es a partir de estos tres elementos que se genera en el interior de los seres humanos un conflicto y una guerra contra la misma persona, que es uno mismo. Ahora, la materia prima para esta guerra interior, por eso le menciono que, por ejemplo, las guerras y los conflictos exteriores se firman acuerdos, se establecen en documentos. Por ejemplo, acá en El Salvador, en 1992, si usted se recuerda, el 16 de enero, se firmó un papel en donde se establecía que ya este país vivía en paz. Y a esos documentos externos son los que los seres humanos le llamamos paz. Pero en el interior hay una guerra entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esa guerra y ese conflicto aflora en nuestras conductas, aflora en nuestras actitudes. Y es acá en donde nos damos cuenta, y los seres humanos han venido a la conclusión de que la guerra más importante y el conflicto más importante que los seres humanos tienen es el conflicto con uno mismo y la guerra contra uno mismo. Es esa constante guerra entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es ahí en donde esta guerra que está en nuestro interior, que está en nuestro espíritu, que está en nuestra alma, nos lleva a conductas indeseadas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a crecer, yo les mencionaba el día jueves
existe el bien y existe el mal. Cuando se emprende algo, cuando se traza un proyecto, solo pueden haber dos resultados: el positivo o el negativo. O sea, no puede haber un estado intermedio en donde uno diga, me fue más o menos, sino que solo hay dos resultados: vida o muerte. En un matrimonio te está yendo bien o te está yendo mal. O sea, solo hay dos resultados. Y esos dos resultados que hay son los que cuando se emprenden y cuando se llevan a cabo nos llevan a conflictos. Y nos llevan a tristezas porque hay un resultado negativo en nuestra vida, producto de aquello que emprendimos. Pero entonces cuando uno ve todo esto, uno se va llenando de amargura, se va llenando de tristeza nuestra alma, se va llenando de un conflicto interno, que son todas las cosas en que nosotros nos hemos desempeñado. Por ejemplo, póngase a pensar a estas alturas de su vida, a sus 40 años, a sus 50 años, a sus 60 años, ¿a cuánta gente usted ha matado con su boca? Póngase a pensar eso, con su boca. ¿A cuánta gente usted ha denigrado con su boca? ¿A cuánta gente usted ha machado con su boca? ¿A cuánta gente nosotros hemos destruido con nuestra boca? ¿A cuántas gentes nosotros con nuestra boca provocamos literalmente la muerte? ¿A cuánta gente nosotros les hemos hecho daño a estas alturas de nuestra vida? Entonces, sin duda, todas esas conductas a lo largo de un año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, es un historial delictivo de pecado terrible. Aunque la persona sea un pastor, aunque la persona sea un creyente, aunque la persona sea un hombre de Dios, eso no le quita el historial que tiene para atrás. Y casi siempre, por como dice la Biblia, que lo peor escogió del mundo, literalmente el Señor, para avergonzar a los sabios. Entonces lo que significa que lo que Dios ha limpiado es lo peor. Entonces, dentro de nuestro historial, dentro de nuestro historial a lo largo de la vida espiritual, es un pasado nefasto. Es un pasado que da miedo. Es un pasado que deja mucho que desear. Entonces, dentro del evangelio, a estas alturas de la vida, ¿qué cosas hemos hecho? Probablemente usted no está en una cárcel porque la ley no se dio cuenta, pero usted ya mató, usted ya violó, usted ya hizo esto otro. Y probablemente, como le digo, no está en una cárcel porque la ley no se dio cuenta, pero debería de estar en una cárcel. Pero en su infinita misericordia, el Señor no permitió ese resultado en su vida. Pero a estas alturas de la vida ya hay un historial de nuestra vida. Y ese historial de nuestra vida son muy escasas las conductas buenas que hemos hecho a lo largo de 10 años o a lo largo de una década o de 2 décadas. Yo recuerdo el caso de una persona en una colonia de acá de nuestro país, que en el tiempo que estaba la violencia tenía un subcomedor y llegaron a matarla porque decían que esa persona, una vecina, le caía mal que estuviera ahí en la acera, y entonces esa vecina dijo que esa persona era la que llamaba a la policía. Y entonces en el tiempo de la violencia llegaron a esta persona que es conocida mía, llegaron ahí a su comedor y la mataron, porque la vecina dijo que ella era la que llamaba a la policía. Y son cosas que la persona no se dio cuenta, sí, lo dijo, provocó la muerte de alguien. Y por eso es que le menciono el historial a lo largo de todos estos años, de todos los que estamos en la obra de Dios y los que hemos sido perdonados
de nuestros pecados, es un historial negro. No es un medio historial de medio blanco, medio bonito. Es un historial totalmente nefasto, negro, lo más negro posible. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por ejemplo, cuando usted habla con una persona que ha matado y ellos comentan y dicen, mira, el gran problema es que esa noche no podés dormir porque se aparece la persona que mataste. Y sucesivamente usted va viendo todo ese tipo de situaciones que son parte del historial de todas las personas que han sido perdonadas en el Evangelio. Ahora, al ver esta condición y al ver todas estas conductas, ahí usted agréguele todo el historial. Nadie está para señalarle, pero usted más que nadie sabe cuántas infidelidades usted ha sido con su esposa o con su esposo. Nadie sabe. Por eso le digo, no se han dado cuenta de que usted mató a alguien, no se han dado cuenta de sus infidelidades, no se han dado cuenta de sus adulterios, no se han dado cuenta de sus fornicaciones. Nadie se ha dado cuenta de nada de lo que usted ha hecho, pero usted sabe lo que usted ha hecho. Y ese historial y todo ese historial que hay en nuestra vida, todo ese historial y todas esas conductas traen culpa. Todas esas conductas traen culpa a nuestra vida y van haciendo cárceles internas y van haciendo conflictos internos y van haciendo guerras internas a tal grado de que podemos estar vivos. La persona puede estar viva, puede caminar, puede saltar, puede reír, pero por dentro la persona está podrida. Pero por dentro la persona está en una guerra interna. Por eso es que aparecen los suicidios. Por eso es que aparecen las muertes. Por eso es que la gente se cuelga. Por eso es que la gente agarra una pistola y se mata. Nadie le estaba haciendo nada, sino que el conflicto y la guerra interna no se logró ganar. ¿Y por qué no se logró ganar? Porque en nuestro interior hay una constante acusación, hay una constante culpa de todo el historial que ha habido en nuestra vida. Solo póngase a pensar las personas que han sido infieles en el matrimonio. Solo póngase a pensar eso. Llegar a su casa, estar con su esposa y saber que usted viene de un motel y saber que usted viene de matar a alguien y saber que usted viene de hacer esto. O sea, le estoy hablando de personas que están dentro de la iglesia. Le estoy hablando de personas que dicen ser creyentes. Entonces todo eso, quierase o no, todo eso trae culpa. Y entonces por eso es que la gente dice, tráigame una botella de whisky, tráigame una botella de guaro, dice la gente, tráigame una pistola porque me dan ganas de matarme y acuélgueme. Entonces mucha gente, como no tiene el valor de matarse, no lo hacen. Y por eso es que usted ve en las calles la gente, por ejemplo, solo póngase a pensar, solo voy a decir esto. Ahí usted ve en esa calle que estamos aquí enfrente, es una calle que usted debe de ir a 70 por hora. Pero usted ve ahí en esa calle, ya en la noche o a veces en el día, personas a 120, a 140. Y si usted se les atraviesa, lo matan. Pero son personas que no tienen el valor de matarse y entonces agarran un carro y entonces le dan a 120. Ojalá me mate, y se matan. Y entonces usted dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Murió en un accidente? No, simplemente se mató. Porque si usted va a 40 por hora, es casi imposible que usted se muera, técnicamente hablando. Entonces, ¿por qué iba a 120? ¿Por qué iba a 140? ¿Porque iba a llegar más rápido? No, eso no es cierto. Sino que simplemente tenían ganas de matarse y no tenían el valor de agarrar una pistola y matarse. Y entonces usan un montón de métodos. Por ejemplo, en España hay más, por eso es que en España se controla más la muerte. Hay más muertos por accidentes de tránsito que por armas, para que usted tenga una idea.
Y entonces por eso es que allá son tan estrictos con los controles de tránsito, porque ya entienden que la gente anda con ganas de matarse de toda la culpa que anda y de todo el conflicto interno. Entonces allá por eso es que usted ve en Estados Unidos una multa son $500. Y le dan prioridad a eso porque ya saben esto que le estoy mencionando. Hay más muertes por accidentes de tránsito que por arma, que alguien venga y lo mate a la persona. ¿Y por qué es eso? El conflicto interno que los seres humanos andamos es una agonía, es una agonía, es una agonía terrible que causa el pecado, que causa la culpa, que causa todas las conductas que a esta fecha la persona ha desarrollado. Entonces por eso le digo, imagínense toda la culpa que se siente de una persona, de un adulterio, de una fornicación, de el hacer algo indebido. Toda esa culpa es terrible, acusa, golpea. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces decíamos que todo esto es una guerra interna. Y entonces decíamos como tema, ¿cómo encontrar la paz? Entonces el problema es que para poder encontrar la paz, no la paz que se firma en un documento, no la paz exterior, sino la paz conmigo mismo, la paz con mi ser, la paz con mi yo, la paz con mi alma, la paz con mi persona, con mi espíritu, que no es esta carne, es el interior, es el subconsciente. ¿Y por qué es necesario encontrar la paz? Para que usted no ande a 140, para que usted sea una persona controlada, para que usted de repente no aparezca muerto porque iba a 140. Ay, el hermano se murió a 140. Se quiso matar, mejor, en otras palabras. Entonces, para que usted no cometa una locura, para que usted de repente, yo les he comentado de pastores que de la nada se matan. ¿Y por qué? Porque no logran digerir la culpa, no logran digerir la acusación interna, la guerra interna. Entonces el salmista estaba en esta guerra interna. David dice acá que no aguantaba esta guerra. Estaba en una zozobra. Imagínense, había cometido adulterio. Bueno, digámoslo, o sea, hasta ese momento algo, digámoslo, suave, hasta ese momento. Pero usted ve que una conducta lleva a la otra. O sea, imagínense, viene el tipo, se queda en el palacio, se acuesta con Betsabé, sale embarazada y después de esto mata al niño. Y usted ve cómo planifica, usted ve que cómo planifica un homicidio. Se lo póngase a pensar, un homicidio. Ahora póngase a pensar David, que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios, y póngase a pensar nosotros que no somos conforme al corazón de Dios, qué cosas habrán en nuestros corazones que nadie las sabe. Entonces David, que es conforme al corazón de Dios, vea usted cómo planifica un homicidio y le dice a su hombre de armas y le dice, mira, al esposo, mira, tengo no le comentó, mira, necesito que el marido de esta mujer me lo pongas ahí enfrente porque lo necesito muerto. No, hermano, eso es terrible, planificar la muerte de alguien. Eso es terrible. Planificar la muerte de alguien hace 100 años, hace 500 años y también ahora. O sea, un homicidio es un homicidio antes, ahora y después. Y no importa que la persona sea un pastor de Dios, no tiene el derecho para cometer pecado libremente. O sea, es como es David, entonces él sí puede matar. Como es David, entonces él sí puede cometer adulterio. Como es David, entonces él sí puede fornicar. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, es ahí en donde usted ve que el pobre David, vea cómo hace toda esa planificación.
y la lleva a cabo. Y no solamente lo planifica, sino que le sale al pie de la letra todo lo que él había planificado. Y él sentía que nadie lo había visto, que nadie sabía. Pero usted ve que en esa condición hay alguien que sí sabe todo lo que nosotros hemos hecho. Hay alguien que sabe todo lo que usted y yo hemos hecho. Por eso es que el peor error que alguien puede cometer es andársela llevando de santulón. El peor error que alguien puede cometer, y peor, un creyente. Si dice, la misma Biblia dice que lo peor del mundo escogió a Dios. Que nadie sepa sus andadas. ¿Cuántas mujeres usted ha tenido? Es otra cosa. Pero lo peor del mundo escogió Dios. Lo peor. Entonces dentro del evangelio estamos lo peor. Y dice alguien, mire, yo me crecí en el evangelio. Sos lo peor del mundo. O sea, aunque no hayas matado, aunque no hayas adulterado, pero has cometido otros pecados y estás destituido de la gloria de Dios, sos lo peor. Si estás dentro del evangelio, somos lo peor. Entonces el problema de David, que todas esas conductas lo acusaban, lo humillaban y había generado una guerra interna. Váyase al capítulo 32 del libro de Salmos y aquí podemos ver la difícil situación que estaba pasando. En el capítulo 32 y en el versículo número 4, lo tienen, hermanos. Dice David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, váyase acá a donde leíamos, al Salmo 51. Aquí en el Salmo 51 usted va a poder apreciar lo que estaba sucediendo en el cuerpo de David. Leíamos acá en el versículo número 8, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces David tenía un conflicto interno, una guerra interna. David en su interior estaba siendo acusado, y no por algo que le estaban inventando, era algo que había hecho y que nadie se había dado cuenta. Y entonces estaba siendo acusado, estaba siendo humillado por su propia conciencia. Y es ahí en donde aparece el profeta Samuel para decirle lo que nadie sabía. Pero es acá en donde en este conflicto interno que está pasando David, había perdido la paz. Entonces, para perder la paz es que hay guerra. Entonces hay una guerra en el interior de David. Hay un conflicto y entonces había perdido la paz. Entonces, como el tema es cómo encontrar la paz, entonces para poder encontrar la paz no del exterior, no la paz que se firma y se dice ya tenemos paz, sino que la paz que el Señor da, la paz de nuestras conductas, la paz de mi yo, la paz entre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Esa paz interior, ¿cómo vamos a poderla encontrar? Entonces, para poder encontrar la paz interior, la Biblia da la medicina, y la medicina es el arrepentimiento, no el remordimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El remordimiento es un sentimiento, es una emoción que uno llora, puede pasar adelante a reconciliarse. El remordimiento es una emoción que uno llora, se puede tirar en el piso, puede hablar palabras bonitas, puede exteriorizar muchas cosas, porque
la culpa que estamos sintiendo de lo que ha hecho la persona es fuerte. Entonces se acalla con el remordimiento. Entonces usted ve que viene la gente y dice: ay, perdóname, mi amor, ya no te vuelvo a ser infiel. Y lloran. Y yo he visto en algunos casos que se arrodillan y traen mariachis y traen flores y lo publican en las redes: perdóname, y esto otro, y hacen un teatro, porque la conciencia los está matando de aquello que han hecho. Pero ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Y entonces el remordimiento es producto de la culpa. Entonces, como mató a la persona, como hizo determinado pecado, como hizo esta otra cosa, entonces es un remordimiento que no lo deja en paz. Y entonces la persona viene y exterioriza. Pero el problema del remordimiento es que nomás terminas el teatro, nomás terminas de decirle a tu mujer que no vas a volver a serle infiel, nomás terminas de pedir perdón a los que has agraviado, nomás terminas, nomás sales ahí de la puerta, sigues en lo mismo. Te llama la otra y sigues en la misma, te llama el otro y sigues en lo mismo. Y entonces ese es el problema del remordimiento. Y entonces viene la conciencia y entonces se le suma otro pecado y se le suma otro pecado. Y entonces la conciencia te dice: ya ves, sos un hipócrita, sos un mentiroso, sos un farsante, sos esto otro. Ya ves, ¿quién te va a creer con todo lo que has hecho? Mira cuántos has matado, mira todo lo que has hecho, mira lo que hiciste con tu boca, mataron a esta persona, mira ese chambre que levantaste, mira esto otro. Y entonces la persona se siente atormentada y entonces la persona busca las drogas, busca el alcohol, busca el suicidio. Hace algunos años hablaba con una joven de acá de la iglesia que ha abortado. Es terrible, es terrible. No puede encontrar la paz y no la ha encontrado la paz. Es terrible. Y dice que se recuerda de esto, se recuerda de esto otro y se recuerda de esto y no puede dormir en la noche. Pero el problema es que sigue acostándose con un hombre, con otro, y ha seguido, y ya van 5 años y sigue haciendo lo mismo. Y todo eso es remordimiento. Y el problema es que el remordimiento no cambia, el remordimiento no hace una transformación. La medicina para encontrar la paz es el arrepentimiento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Entonces la diferencia es que entonces, si yo me equivoqué en esto, en todos los proyectos que nosotros emprendamos, solo hay 2 resultados: un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, si hay un resultado negativo, yo mencionaba, sencillo, no se complica, es porque hubo un error. 2 más 2, usted sabe la respuesta. Entonces, no hay para dónde buscarle. Si el resultado es un resultado negativo, en algún punto del proceso hubo un error. Por ejemplo, cuando se caen los edificios. Te recuerdo en el Estado de México, para la pandemia, si no estoy mal, hubo un edificio muy bonito de como unas 10 plantas, que en ese edificio se derrumbó y todo fue asombroso cómo se derrumbó el edificio. Pero cuando se va a revisar cuáles fueron las causas por las cuales ese edificio se derrumbó, primeramente la fachada de ese edificio era que era una guardería, y por eso llamó la atención en la pandemia, porque una guardería se cayó y se mataron todos los niños, si usted se recuerda, en la pandemia. Entonces todo el mundo preguntándose que cómo había sido eso. Y entonces fueron a hablar con los ingenieros que habían hecho el edificio. Y entonces los ingenieros
usted ve que ellos son responsables cuando la casa se cae, cuando el edificio, por eso ellos ponen una firma ahí, que los hierros que van a poner, las columnas, las cantidades, porque no es el primer edificio que se ha caído, ni la primera casa. Entonces fueron a hablar porque fue una tragedia a nivel nacional en México, recuerdo. Y entonces fueron a ver de que las columnas eran las correctas, que los hierros que se habían puesto eran los correctos, que todavía, a pesar de que el edificio era viejo, ya habían pasado 30 años, tenía espacio todavía para aguantar un temblor de esa magnitud. ¿Y dónde estuvo el problema? El problema estuvo de que en una planta, en la última estaba la guardería, pero en una planta de esas había una bodega. Y entonces le habían puesto al edificio un peso que las columnas no las podía soportar. Entonces, así de claro, cuando hay un resultado negativo en mi vida, hay algo en el proceso que estuvo mal. Hay algo en donde hubo una falla, hubo un error, hubo algo que hizo que ese resultado saliera negativo. Entonces, el problema es que uno viene y solo le da vuelta a la hoja. Y uno solo le da vuelta a la hoja. Y entonces uno dice, es producto de la casualidad. No. Si usted ve en el caso de cuando se caen los aviones, a veces van a investigar que un tornillo lo dejaron mal. Y eso fue la causa por la cual el avión se cae. Por ejemplo, hace poco usted ve que hubo un choque de aviones y un problema de aviones. Y se fueron a averiguar de que el problema fue de que todos los que están en las torres de control los habían quitado. O sea, había gente de experiencia de 30 años ahí. Y entonces resultó de que se habían jubilado todas esas personas. Y como se habían jubilado, habían puesto jóvenes, novatos, que no saben de torres de control. Y entonces usted ve que hubieron un choque de aviones hace poco. O sea, cuando hay un resultado negativo, hay que ir a buscar el tornillo. Hay que ir a buscar el tornillo, porque solo puede haber dos resultados, positivo o negativo. Y entonces es ahí en donde hay que ir a buscar el tornillo. Y cuando uno encuentra el tornillo, entonces uno debe de entender de que ese tornillo es el que trajo la desgracia. Ese tornillo es el que hizo que se cayera el edificio. Ese tornillo es el que hizo que se derrumbara la situación. ¿Y ese tornillo cuál es? Es el pecado. Entonces, ¿cuál es esa enfermedad? Ese es el pecado. Entonces la gente cree que se puede vivir sin la iglesia. La gente cree que se puede vivir sin Dios. La gente cree que se puede vivir sin congregarse. Yo les decía que, por ejemplo, este caso de que nosotros tanto criticamos los evangélicos, el caso de los alcohólicos anónimos. El fundador de esta organización, ¿qué fue lo que hizo? Él descubrió que para poder rehabilitar a las personas alcohólicas, entonces él descubrió un método. Y el método es que todos los ex alcohólicos deben de reunirse. Entonces ellos tienen a lo largo de todo el mundo, así como tenemos nosotros hogares de restauración. Entonces de esa forma ellos tienen en cada esquina reunión de alcohólicos anónimos. Y ahí le ponen el rotulito. Y entonces ahí él descubrió que había que hacer todas esas células para poder rehabilitar a los bolitos, a los exbolitos, o a las personas que tienen la intención de dejar el alcohol. Y entonces hay, así como hay células en todo el país y hogares de restauración en todo el país, entonces así también ellos tienen cuadriculado todo el mundo. Y entonces la persona interesada en dejar el alcohol, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero inscribirse, después de inscribirse ir, y no sé si es una reunión semanal en donde van, se sientan, no hay una predicación, no, sino que ahí están todos los interesados en dejar el alcohol. Se para uno de ellos y ese día empieza a hablar de su testimonio,
cómo le está ayudando estas reuniones, esto otro. Y entonces terminan, no oran, o sea, es algo que solo se escuchan. Y ese método que parece ridículo, ese método ridículo es el que ha hecho que miles y miles y miles y miles de alcohólicos hayan dejado el alcohol. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ese método ridículo que llego a sentarme, escucho a otro bolo y el otro bolo me dice lo mismo. Mira, yo me destruí la familia, mira, a mí me pasó esto, mira, a mí me pasó esto. Eso ridículo ha hecho que miles de bolos a nivel mundial hayan dejado la bebida. Pero el problema es que solo la bebida. Ahora, el problema del ser humano es más grave que solo la bebida. El problema del ser humano es un cáncer, es el pecado. El pecado está en nuestro interior. Y entonces cuando yo logro entender que el pecado, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? ¿Qué hace el pecado? El pecado va a hacer que forniques. El pecado va a hacer que te hagas homosexual. El pecado va a hacer que te hagas lesbiana. Y yo, hermana, lesbiana. Yo, hermano, me voy a hacer del otro lado. El pecado va a hacer que te hagas asesino. El pecado va a hacer que te hagas ladrón. El pecado va a hacer que te hagas Mira lo que hizo al hombre conforme al corazón de Dios. Te estoy hablando de alguien. David era alguien conforme al corazón de Dios. Ese hombre conforme al corazón de Dios mató al esposo de Betsabé. Lo mató. Terrible lo que hace el pecado. Si tú crees que todos los que están en la cárcel, tú crees que están así por así, es porque no se dieron cuenta, obviaron esta realidad. Obviaron esta realidad. El pecado te hace que te hagas lesbiana, aunque no tengas intenciones de hacerte lesbiana, te vas a hacer lesbiana porque el pecado te lleva a esa corrupción. El pecado, aunque digas mi matrimonio, yo nunca le voy a ser infiel a mi mujer o a mi esposo, aunque vos lo digas y lo vivas repitiendo, tarde o temprano le vas a ser infiel. Le vas a ser infiel. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a esa condición. Y entonces por esa razón se necesita pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a estar en sintonía con Él, porque nosotros no podemos. Nos declaramos incompetentes, nos declaramos inútiles, nos rendimos delante del Señor, pero cuando viene la fuerza poderosa del Señor a nuestra vida, entonces los creyentes somos fuertes en Cristo Jesús para combatir el pecado que está en nuestro entorno. Entonces tú ves el caso de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate David planificando la muerte de Urías. Ponte a pensar, mira todo lo que hizo. Mira, llamó al general, mira, necesito que este hombre me lo pongas aquí enfrente. Y mira, y usted lee la Biblia lo que dice. Mira, a la hora que tiren que avienten el M16, se apartan porque quiero que ese hombre muera. El hombre conforme al corazón de Dios planificando un homicidio. El hombre conforme al corazón de Dios, un día, una tarde, el hombre que andaba en la guerra, el hombre que peleaba en la guerra, una tarde se quedó en el palacio y cometió adulterio. Una tarde, no dos, una. Para que veas el mal que tiene el ser humano. Y entonces el problema es que cuando se comete la conducta, cuando se comete el pecado, entonces viene el diablo y empieza a acusarte. Ya viste, sos un desgraciada, abortaste, ya vistes, cometiste adulterio, ya vistes, te echaste con el hombre, mira, ya vistes, te echaste con la mujer. Y empieza el diablo a hacerte pedazos la mente, y empieza el diablo a hacerte pedazos el alma, y entonces la persona se empieza a enfermar, la persona le empiezan a aparecer enfermedades, otra enfermedad, otra situación, y empieza nuestro cuerpo a podrirse. Pero
no todo está perdido. En medio de esa situación, el Señor ha dejado una medicina y es el arrepentimiento. Y es ahí en donde vamos delante del Señor y le decimos: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor, necesito que me perdones. Me arrepiento, aquí estoy delante de ti, no como un hombre bueno, sino como un hombre pecador. Y entonces viene el favor de Dios a nuestra alma, viene el favor de Dios a nuestro corazón. Y a pesar de las cosas que hayas hecho o que hayamos hecho, entonces viene la paz a nuestra alma y puedes dormir tranquilo y puedes dormir en paz. Terminamos. 51. Dice el versículo número 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, este hombre que ha creado los Alcohólicos Anónimos, entonces les ayuda a los seres humanos a dejar la bebida. Entonces la gente dice: ¿para qué te congregas? No, hombre, y nos ridiculizan. Deberías de estar en la playa, deberías de estar en un centro comercial, deberías de andar choteando, deberías de andar paseando. Mira qué ridículo estar escuchando a un hombre ahí que grita, un hombre que habla y que habla la Biblia y te llegan a regañar. Entonces la gente nos ridiculiza cuando nos congregamos y cuando buscamos de Dios, pero no ese es el punto. El punto es que los que estamos dentro de una iglesia somos personas conscientes que el pecado nos puede llevar a una condición nunca antes vista. Mire, nosotros a lo largo de todos estos años aquí en esta iglesia, aquí hemos visto hombres normales convertirse al otro lado. Mujeres normales que nos dicen: mire, de repente la hermana ya dejó al marido porque se hizo lesbiana. Y uno dice: la hermana, sí, la hermana, el hermano. Nosotros vemos la jovencita que había, vamos a tantos 15 años acá. Y entonces la jovencita dice: yo prometo, Señor, que me voy a mantener delante de ti y que no le voy a fallar a mis padres. Pero aquí se ha visto tanto. De repente salen ahí para adelante y salen así. Y después, cuando se tiene la charla prematrimonial: mira, todavía te has mantenido en la fe. No, yo hace tiempo que ya no. Y entonces ahí uno se va dando cuenta de la realidad. O sea, y entonces hay una culpa, pero el problema de que de culpa no vas a poder salir adelante. O sea, hay una agonía interna, y para calmar esa agonía interna y encontrar la paz entre tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, se necesita el arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento es lograr encontrar el tornillo que te hizo que te divorciaras. El tornillo que hizo que quebraras en el negocio. El tornillo que hizo que tus hijos se hicieran a las drogas. Por ejemplo, con mucho respeto voy a decir esto. Por ejemplo, usted ve el caso de la mayoría de pastores. La mayoría de pastores, ninguno de sus hijos quiere ser pastor. La mayoría de pastores, sus hijos, es el más rebelde, es el más drogo, ese es el más loco, es el que usa la iglesia para andar buscando novias, mujeres dentro de la iglesia. O sea, eso es lo común dentro de los hijos de los pastores. Y entonces viene el papá que está predicando de Dios. El papá que hace la gran campaña y se llenan y aceptan un montón, y esto otro, y aquí y allá, y el hombre se sanan los enfermos y se sanan esto. Pero el problema es que el hijo es un drogo y se creció en el evangelio. ¿Qué piensa usted de eso?
Ese es un caso de estudio. La Biblia que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces tus hijos te los puede quitar el diablo. Entonces tus hijos te los puede quitar el diablo. Tus hijos, entonces, vos puedes estar predicando y tus hijos pueden estar arruinados en el pecado. Eso no es congruente. Eso no es congruente. En algún punto del proceso, hubo un tornillo. Y yo siempre lo he dicho. ¿Cuál siempre ha sido el tornillo? Que muchos no quieren nada del evangelio. Vieron a los papás actuar. Vieron que los papás les decían: mira, hija, anda a la vigilia. Y ahí cuando vengas de la vigilia me venís a levantar porque tengo que ir a trabajar. Y entonces el hijo y la hija llega a las 5 de la mañana de la vigilia de buscar de Dios. Y el papá va levantándose para ir a trabajar. Y entonces viene el hijo y la hija dice: este es mi papá, lo quiero mucho, pero es paja todo lo que dice. Y entonces viene: no, yo no quiero ni ser evangélico, mejor me hago de Buda, mejor me hago testigo de Jehová, mejor me hago de otra cosa, porque yo de eso no quiero. Y entonces por eso es que la gente, en algún punto el tornillo se quebró. En algún punto el tornillo se zafó. O sea, solo hay un resultado, positivo o negativo. Y entonces estamos para señalar, no, estamos para darnos cuenta que las cosas las hemos hecho mal. Las cosas las hacemos mal, las hemos hecho mal. Y cuando las hacemos mal, no es para que nos saquen los trapos al sol, sino que es para que nos arrepintamos y digamos: realmente estoy mal. Y como estoy mal, Señor, lávame. Aquí, Señor, aquí están mis pecados, aquí está mi condición, Señor. Solo pienso locuras, mi cuerpo está dañado por esto, mi mente está dañada. Yo quiero paz, Señor. Quiero encontrar un equilibrio y un balance, Señor. Yo quiero la paz de mi interior. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es delicado ser evangélico. Es bien delicado ser padre de familia y no dar el ejemplo. Y yo les mencionaba de Karl Marx, el padre del comunismo. Dice él en una frase, dice que él se hizo ateo. Y se hizo ateo porque vio actuar a su papá. Por eso es que no se necesita perfección, pero lo que se necesita es lograrle apegar lo más cerca, lo más cerca, lo más cerca, lo más cerca. No le estoy hablando de perfección. Yo le voy a decir esto: en 30 años que estoy aquí, yo nunca he ido a levantar a mi papá para que vaya a una vigilia. En 30 años yo nunca he ido a tocarle a mi papá en la puerta acá: papi, levántese porque hay vigilia. Con eso le digo todo. Nunca le digo así: papá, anímese, hay que ir a predicar. Yo nunca le he dicho eso a mi papá. Por eso le digo. A las 3 voy de guindada yo para la casa a dormirme. En 30 años yo lo he visto llegar a las 6 de la mañana. O sea, es ahí en donde uno tiene que entender. Es ahí donde uno tiene que entender la realidad. En algún punto el tornillo se quebró. Solo puede haber un resultado positivo y uno negativo. Y cuando yo tengo el resultado negativo, ya el hijo está en la droga, ya hay un problema económico, ya hay este otro problema. Entonces viene el arrepentimiento. Señor, somos seres humanos, me equivoqué en criar mis hijos, se me volvieron drogos, me equivoqué, Señor, en mi matrimonio. Mi mujer fue infiel o mi hombre fue infiel, o pasó esto otro. Señor, aquí estoy. Y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad,
límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, siempre está ahí ese pecado señalándome. Fui yo el culpable que mis hijos se hayan metido a la droga, fui yo el culpable que no les di el ejemplo, fui yo el culpable que mi hijo lo hayan condenado a 20 años porque se hizo drogo, se hizo bolo, se hizo asaltante, se hizo de la violencia, fui yo. Y entonces ahí es donde viene la misericordia de Dios a nuestra vida y dice: no te preocupes, hijo, todos somos seres imperfectos, y viene Dios y te perdona, te limpia y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces para encontrar la paz se necesita el arrepentimiento. Quiero decirle a todas aquellas jóvenes que han abortado, con todo el dolor de mi alma, les quiero decir: no van a poder salir de ese tormento, de esa guerra interna, si no se arrepienten. ¿Qué hago, hermano? Lo que tiene que hacer es humillarse delante del Señor y decirle: Señor, ¿pero qué hacen? Se acuesta con otro, se acuesta con otra, y sigue, y sigue, y sigue. Y eso lo que le va a traer es más conflicto. Lo que tienes que hacer es parar, ya, deténgase y decirle: Señor, en tus manos pongo mi alma. Señor, hay una guerra en mi interior. Mira hasta dónde me llevó el pecado, hasta abortar, Señor. Y el Señor es poderoso para darte paz en tu corazón y en tu alma. Y vas a poder experimentar aquello que sentías cuando estabas chiquito, cuando el Espíritu Santo te tocaba. Aquello que cuando estabas pequeño y estabas niño y el Señor hablaba contigo, porque había un corazón contrito y humillado. Pero si sigues así, vas a morir en guerra, vas a morir sin paz. Y ese no es el objetivo. Para encontrar la paz del Señor, no la paz exterior, sino que de adentro, cuando te duermas, vas a dormir en una paz y en una tranquilidad. Cuando venga el diablo y te saque todas las cosas malas que has hecho, no te vas a preocupar, porque el Señor te va a decir: no te preocupes, hija, yo ya te perdoné. Pero si sigues así y no te arrepientes, tarde o temprano, no te deseo el mal, pero tarde o temprano hasta ganas de matarte te van a dar. Y van a llegar las voces ahí: mátate. La solución es matarte, y esa no es la solución. La solución es que te arrepientas de cada una de las conductas que nosotros hemos hecho. Y ese es el mensaje de esta tarde. Cierra tus ojos delante del Señor.